¿Cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio en el cual vamos a aplicar el método de trabajo virtual. Como se han podido dar cuenta, es una armadura. En realidad es una estructura isostática. Igual podemos comprobarlo aplicando algunas fórmulas que se denomina grado de hiperestaticidad, ¿no? Empezamos, decimos los grados de hiperestaticidad, en el cual va a contener algunas fórmulas. En este caso vamos a empezar por los grados de hiperestaticidad total, que para armaduras viene a ser el número de barras más la cantidad de reacciones menos dos veces los nudos. Entonces vamos a reemplazar, son dos barras, reacciones son dos apoyos fijos, ambos va a tener dos reacciones, serían 4, menos dos veces la cantidad de nudos. El nudo A, B y C son tres nudos. Operamos esto de aquí, sería nada más 6 menos 2 por 3, que también es 6, finalmente 0. Ahora vamos a determinar el grado de hiperestaticidad externo, en este caso va a ser el número de reacciones menos 3 más las ecuaciones especiales. Este 3 siempre es dato, son por las tres condiciones del equilibrio. Entonces yo voy reemplazando nuevamente acá, decimos 4 reacciones menos 3. Vamos a ver si hay una ecuación especial. Por lo general son unas rótulas o para armaduras las partes donde se puede separar en dos la estructura. Por ejemplo, el gramo AB, sabemos que el punto B es un elemento rotulado y yo puedo separarlo, ¿sí o no?, en dos partes. Puede ser la parte izquierda o la parte de abajo, con cualquiera de los dos puedo trabajar. Entonces, cuando se genera eso, quiere decir que hay una condición especial. Le voy a colocar 1. Finalmente reemplazamos acá, te vas a dar cuenta que también es 0. Finalmente el grado interno va a ser la resta de ambos, ¿no? 0 menos 0 finalmente me va a dar 0. En conclusión, es una estructura isostática como les estaba indicando, ya que su grado de hiperestaticidad nos está dando de grado 0. Bueno, una vez que hemos comprobado que es isostático, vamos a aplicar este método, pero recuerda que este método es para determinar en ciertos casos, para estructuras isostáticas, algunos desplazamientos, ya sea horizontal o vertical, que se va a dar en algún punto. En este caso yo voy a determinar el desplazamiento vertical del punto B, ¿no?, en este punto de acá. Como también puede ser también el desplazamiento horizontal, ¿sí o no? Pero en este caso vamos a ir al desplazamiento vertical nada más. Entonces, recuerda que la fórmula va a ser para armaduras, ya no para vigas ni para pórticos. El desplazamiento es igual a la sumatoria de las fuerzas normales o de las fuerzas de las barras de la estructura real por el n minúscula, que viene a ser las fuerzas normales de la estructura o de la armadura virtual cuando yo aplique la carga unitaria. Todo esto multiplicado por su longitud de cada barra y se divide sobre el módulo de elasticidad por el área. En este caso yo voy a colocar que el EA, que es el producto de ambos, va a ser constante, ¿no? O sea, lo vamos a dejar, mejor dicho, en función. Entonces, ya teniendo estos datos iniciales, vamos a poder calcular lo que viene a ser el desplazamiento vertical en el punto E. Bueno, empezamos. Cuando tenemos estos tipos de elementos, sé que algunos van a decir, bueno, vamos a calcular primero las reacciones, aplicando las condiciones del equilibrio, luego aplicamos la ecuación en la rótula y así calcular las fuerzas internas. Déjenme decirles que este ejercicio también se presta para algo más rápido. Yo puedo aplicar de frente el nudo en B. Le voy a colocar acá estructura real. Si te das cuenta, yo aplico ahorita mismo nudo en el punto B, ¿no?, que tiene que ver con el método de los nudos. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Coloco la fuerza aquí de 5 toneladas para una fuerza de 4. Y sabemos que acá tenemos dos incógnitas. Yo siempre lo voy a asumir en tracción, ¿no? Ustedes también pueden asumir en tracción o compresión. Esa sería la fuerza BA y acá tenemos la fuerza BC. Y recuerda que esta fuerza BC tiene cierto ángulo de inclinación, entonces podemos determinarlo, ¿no? Podemos trabajar en realidad con este de acá o con este, cualquiera de los dos. Yo voy a trabajar con la parte de abajo, un ángulo alfa que no conozco. ¿Cómo puedo determinar ese ángulo alfa? Aplicamos simplemente el arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, lo que se le opone, que es 4, sobre el cateto adyacente, que es su base, 3. Vamos a ver qué ángulo nos estaría dando.
me va a dar un ángulo de 53.13 grados. Yo sé que algunos me dirán, pero este es un triángulo conocido, este ángulo ya de frente vale 53 grados. Sí, es correcto, sin embargo, yo recomiendo que trabajen con el arcotangente porque es un ángulo mucho más exacto. Si yo coloco 53 y lo trabajo así, cuando reemplazo en las ecuaciones, va a haber una cierta diferencia mínima. Pero en realidad, como también pueden trabajar con los catetos, en otras palabras, coseno de alfa, ¿cuánto es? Coseno de alfa es el cateto adyacente, que es 3 sobre la hipotenusa. Como es un triángulo conocido, la hipotenusa es 5. Mejor es trabajar con las fracciones o con este ángulo que he encontrado, pero con el de aquí no. Así que tomen en cuenta estos aspectos. Voy a colocar acá el ángulo de alfa. Y solamente es cuestión de descomponer, ¿no? Acá sería la fuerza BC coseno de alfa y acá sería la fuerza BC seno de alfa. Para determinar una de las fuerzas sería más práctico aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Digamos que hacia arriba es positivo igual a 0. Indicamos menos 5 menos la fuerza BC coseno de alfa y me doy cuenta que no hay más fuerzas verticales, ¿no? En este caso, entonces es igual a 0. ¿Te das cuenta que podemos determinar de una vez la fuerza ABC? Vamos a ver qué valor nos estaría dando. Sería nada más menos 5 entre coseno de 53.13. Me está dando un valor de menos 8.333 la unidad de fuerza, que es toneladas, ¿no? En este caso. Me ha dado negativo, quiere decir que la fuerza que yo lo he asumido inicialmente en tracción no es así. Finalmente va a ser en compresión. Y he determinado una de las fuerzas, faltaría la fuerza BA, para eso aplico la otra condición, que es sumatoria de fuerzas en X, digamos que hacia la derecha es positivo igual a 0, sería menos la fuerza BA menos la fuerza BC seno de alfa, y acá no nos olvidemos de esta carga horizontal que es 4, como va hacia la derecha es positivo, e igual a 0, y de esa forma puedo despejar la fuerza BA. Vamos a ver qué valor nos estaría dando. Menos la fuerza BC, que también es negativo, se vuelve positivo, 8.333 seno de 53.13 más 4. A ver, bueno, lo que veo nada más sería, finalmente el valor de la fuerza BA me está dando un valor de 10.666 toneladas. Me dio positivo, quiere decir que ha sido correcto como está trabajando, en este caso en tracción. Una vez que ya determiné las dos fuerzas para esta armadura, nada más son necesarias estas dos, vamos a ir al estado virtual. En este caso, como a mí me están indicando que tengo que determinar el desplazamiento vertical en el punto B, es volver a dibujar la misma estructura, pero en este caso ya no tomo en cuenta las cargas reales, ¿no? Que ya los tenía inicialmente. Solamente voy a aplicar una carga unitaria, un valor adimensional de 1 en ese punto donde me piden. Si me hubieran pedido desplazamiento horizontal en B, yo aplicaba una fuerza horizontal de esta manera. Puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, como también acá la carga vertical puede ser hacia abajo o hacia arriba. Ya depende al último en el resultado para ver en qué sentido va. Bueno, de la misma forma tengo que determinar sus fuerzas. Vamos a aplicar también nudo en ese mismo punto. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Te das cuenta que es lo mismo, ¿no? Esta es la fuerza BC, esta es la fuerza BA, finalmente la carga de 1. Menos mal ya encontramos el ángulo, este ángulo de alfa. Descompongo lo mismo, fuerza BC, coseno de alfa. Acá sería la fuerza BC, seno de alfa. Entonces acá debo aplicar nada más sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Sería acá menos 1 menos la fuerza BC coseno de alfa, ¿no? E igual a 0. Despejamos lo que viene a ser la fuerza BC, simplemente es menos 1 entre coseno de 53.13. Me está dando un valor de menos 1.667 toneladas. Medio negativo, quiere decir que está trabajando en compresión. Y finalmente vamos a hallar la última fuerza aplicando sumatoria de fuerzas en X, digamos que hacia la derecha es positivo igual a 0. Sería nada más menos la fuerza BA menos la fuerza BC seno de alfa igual a 0.
¿Cuánto sería esa última fuerza? Vamos a calcularlo, la fuerza BA. Se va a volver positivo, ¿no? 1.667 seno de 53.13. Me está dando un valor de 1.334 toneladas. Perdón, disculpen, acá recuerden que como estoy aplicando una carga unitaria dimensional, ya no tiene nada que ver la unidad. Sé que algunos autores lo trabajan con la unidad, o en otras palabras le colocan toneladas, y luego es casi lo mismo en realidad, pero yo más lo manejo así. No le coloco la unidad. Bueno, acá simplemente es una fuerza dimensional, igualmente acá, ¿no? Ahora vamos a borrar. Ahí lo tenemos. Medio positivo, este trabaja entonces en tensión, o en tracción también como se le conoce. Y este de acá es en compresión. Bueno, ya tengo calculado entonces esas dos fuerzas. Y ahora sí puedo aplicar ya la fórmula. Reemplazando acá, desplazamiento vertical en el punto B. La sumatoria de esas fuerzas, primero con la fuerza BC, que vale menos 8.333. Voy a colocar su unidad, toneladas, por la fuerza BC del otro estado, que es el estado virtual, negativo también. Finalmente, por su longitud de la fuerza BC. Ya habíamos dicho, es un triángulo conocido de 3, 4 y 5. 5 metros. Y esto se le... acá falta dividir, perdón. Todo esto dividimos sobre el EA, ¿no? De esa barra. Luego tengo que sumar la otra fuerza, que es la fuerza BA, que vale 10.666 toneladas, a ver, este de acá, por la fuerza BA, que vale 1.374, y por su longitud de la fuerza BA, que vale 4 metros. También dividimos sobre el EA. Vamos a ver qué valor finalmente nos estaría dando. Acá todo va a sumar por lo que veo. A ver. Me está dando el siguiente valor, 126.369. Vamos a ver qué unidad le corresponde. Acá sería toneladas por metros. Y todo esto entre EA. Si a ustedes le daban el EA, recuerda que el EA está medido nada más, ¿no? Si te das cuenta, el módulo de elasticidad es unidad de fuerza, digamos toneladas sobre unidad de longitud al cuadrado. Y el área nada más es metros al cuadrado, ¿no? Dependiendo de la unidad que tenga. Puede ser centímetros al cuadrado, pulgadas al cuadrado, ya uno lo debe de convertir después. Se cancelan los metros al cuadrado, me queda toneladas, se cancelan las toneladas y finalmente me va a quedar metros, ¿no? Que es lo correcto porque el desplazamiento se mide en unidades de longitud. Más o menos sería así. Si es que le dan algún valor, yo lo voy a dejar nada más en función a EA. Y vamos a interpretar este resultado, ¿no? También te das cuenta que es necesario ya reemplazar al final con un valor real, porque en la vida pues va a tener 126 de desplazamiento, aunque está medido todavía por unidad de fuerza por longitud. Entonces, para no confundirlos, en realidad esa sería la respuesta, dejando en función al módulo de elasticidad por el área. Me ha dado positivo este valor. Quiere decir que la carga que hemos aplicado ficticiamente, y como nos dio positivo, ha sido correcto, que va en ese mismo sentido. Es como si se va a deformar esta barra de esta forma, ¿no? Vertical, hacia abajo. Si me hubiera dado negativo, quiere decir que se desplazaba hacia arriba. Nada más, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el sentido que ha asumido. Y yo puedo ir colocando acá que se deforma o se desplaza en ese sentido, ¿no? Hacia abajo. Y de esa forma entonces hemos calculado el siguiente ejercicio. Nos piden desplazamiento vertical en B. Si le piden desplazamiento horizontal, aplican la carga de 1, determinan nuevamente las fuerzas y simplemente lo reemplazan, ¿no? Porque para el estado real, ahí ya no tocamos nada, ya está establecido. De repente también nos pueden pedir en otros puntos, pero bueno. Espero que les haya servido este video. Si les gustó pueden darle like, recomienden también el canal. Estamos realizando diferentes ejercicios, en realidad de las dudas que tengan. Pueden escribirnos en los comentarios si desean desarrollar otro tipo de problemas. Conmigo será hasta un próximo video.